Hola a todos, bienvenidos aquí a este curso de generadores de vapor. El día de hoy vamos a hablar sobre las calderas en general y sobre lo que es el caballero de caldera. Bien, primero, la definición de caldera. Una caldera es un recipiente que está a presión y que se encuentra cerrado y en el cual voy a calentar un fluido de manera que lo voy a evaporar. Ajá. Y voy a utilizar este vapor para un uso externo, como servicios, para poder, en este caso, suministrar a otro equipo, no sé, para generar energía eléctrica, es variable, ¿de acuerdo? Y depende del requerimiento, pues va a ser el tipo de vapor que yo voy a generar. Puede ser inclusive desde un vapor saturado hasta un vapor sobrecalentado. Bien, normalmente aquí bueno, hay mucha literatura en la que podemos utilizar y se puede saber, ¿no? Que por ejemplo hay calderas que se puede considerar de media o alta presión si trabajan a más de 15 SIP, ¿no? Y por debajo de esta presión de 15 SIP, en este caso pues vamos a llamarlas de baja presión. Ya veremos alrededor un par de comentarios de las calderas. Bien, también según su principio de funcionamiento y sobre todo de construcción, se clasifican como acotubulares y pirotubulares. La primera, las que son acotubulares, pues son aquellas en las cuales el agua circula por el interior de los tubos y obviamente los gases de combustión o los humos de combustión van por el exterior de estos. Ahorita vamos a ver una imagen y obviamente las pirotubulares aquí, por ejemplo, es al revés. El humo de la combustión va por dentro de los tubos y lo que nosotros vamos a tener por el interior, pues es, por el exterior, perdón, va a ser el agua. Las primeras que se inventaron, pues son las pirotubulares. En este caso pues, tenemos menores rendimientos y normalmente se trabajan a menor presión en comparación a las acotubulares, que son las más comunes actualmente para ciertas aplicaciones en las cuales requerimos de rendimientos y bueno, trabajar a presiones altas. Aquí vamos a ver unas imágenes, por ejemplo esta de acá, si se fijan aquí tenemos la alimentación del agua, aquí tenemos en este caso que circula de este lado conforme se va calentando, ¿no? Por los tubos y aquí se va generando precisamente el vapor. Y si se fijan en el hogar, ¿no? En el horno, en toda esta parte, en la cámara de combustión, pues están precisamente la parte de los gases de combustión. Entonces, esta es una cuotubular porque precisamente los tubos están llenos de agua. Y de este lado tenemos una pirotubular. Si se fijan aquí, en la parte de la cámara como tal, es precisamente de agua. Y en ese caso, pues la parte de los tubos viene con los humos, ¿no? Precisamente por eso se llama pirotubular. Ya mencionaremos más cosas conforme vayamos subiendo aquí. De hecho es muy interesante aquí también ver cuál utilizamos en función del servicio que le vamos a dar, el mantenimiento y demás. Es muy interesante, repito esta parte, pero bueno, apenas aquí es la introducción. Ahora, ese es un diagrama muy sencillo. De hecho, aquí le faltan muchas partes en cuanto a cómo funciona y, bueno, no cómo funciona una caldera, sino a qué más tiene una caldera. Bueno, un generador de vapor, ¿no? Una caldera, precisamente aquí vamos a tener, digamos, un líquido y de este lado voy a tener, en este caso, pues un vapor. Recuerden, aquí es muy importante recordar que este vapor de este lado pues es saturado, puede ser una mezcla líquido-vapor. Ya si requerimos precisamente un sobrecalentamiento, pues es normalmente por un ente externo, es otra parte en este caso de mi generador de vapor. Y aquí voy a tener mi parte del calor suministrado. El calor suministrado viene dado por pues, los gases de combustión, todo lo que ya calcularon en su primer parcial, que es el poder calorífico superior y demás. Pero esto precisamente es lo que hay que entender. La caldera por sí sola pues obviamente no va a generar de líquido al vapor, necesitamos que le inyectemos energía, en este caso suministrar calor. ¿De dónde viene ese calor? Pues obviamente del horno. Bien, entonces repito, aquí hay que estudiar demasiado la parte de termodinámica. Una parte de generadores de vapor pues es básicamente termodinámica aplicada, por así decirlo. Bien, entonces vamos a ver mi balance de energía. La energía del líquido más el calor suministrado, pues obviamente me va a dar igual a la energía del vapor, que es lo que tenemos aquí. Si yo despejo, yo sé que el calor suministrado es igual a la energía del vapor menos la energía del líquido. La energía del vapor, pues es la masa de vapor por, en este caso, HB menos la parte de la masa de líquido y HL. Masa de vapor y masa de líquido, pues es la misma, porque no tenemos pérdidas aquí en este caso. Vamos a considerar que es exactamente la misma.
por lo que el calor suministrado va a ser igual a la masa de vapor HB menos HL, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay que tener algo bien claro. El calor suministrado que viene de la parte del horno no se va a transmitir al 100% a la caldera, es decir, aquí voy a tener cierta parte de una eficiencia, porque obviamente tengo pérdidas y bueno, y demás, y ya lo iremos viendo. Pero bueno, aquí por ejemplo, HB/HL, pues lo podemos leer de tablas, ¿de acuerdo? Porque aquí la caldera, pues trabaja a cierta presión. Aquí es bien importante y voy a hacer un pequeño paréntesis que necesito que todos entendamos. Al final del día, supongamos que no es una caldera, ¿no? Supongamos que es, en este caso, una olla, ¿no? Una olla y estamos a nivel del mar. Por más energía que yo le agregue, la temperatura más alta que voy a tener es la de 100 grados Celsius, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente una caldera va a trabajar con presiones más altas que la presión atmosférica, porque cuando la presión aumenta, también aumenta la temperatura de saturación. Entonces, alcanzo temperaturas más altas. Es el chiste de las calderas, que precisamente como es un equipo que está presurizado, pues obviamente tengo la chance de tener temperaturas más altas, ¿no? Inclusive hay calderas actuales que trabajan hasta 590 grados Celsius, 595 grados Celsius, algo por el estilo. Pero es bien interesante acordarse que todo esto depende de, por ejemplo, las propiedades termodinámicas del agua, ¿no? Por ejemplo, si yo te dijera, ¿sabes qué? Estamos trabajando en una atmósfera, entonces yo sé que la temperatura más alta aquí de un vapor saturado son 100 grados Celsius. Todo lo que esté más alto de 100 grados Celsius va a ser sobrecalentado. Pero por ejemplo, si a mí me dicen, ¿sabes qué? Es que la caldera está a 2 atmósferas, tengo que ir a tablas, porque no sé cuál es la temperatura de saturación, en este caso, de mi vapor o de líquido. Entonces, ojo con ese detalle. Si no me acuerdo cómo funciona la termodinámica, es bien importante que me tenga que poner a estudiar acá. Pero bueno, entonces, según la ASME, que es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, una forma de expresar la capacidad de una caldera es el cabello caldera, HP de caldera a veces, ¿no? También lo podemos encontrar. Y esto que voy a decir es bien importante, aunque esto es una medida ya bastante vieja, siempre es una forma de empezar a estudiar la parte de las capacidades de la caldera. Se supone que según la ASME, eh, cuando yo evaporo 15.65 kilogramos por hora de agua, ajá, en términos de vapor saturado seco, es decir, que la calidad es del 100%, a 100 grados y una atmósfera, entonces yo voy a generar cierta cantidad de calor, ¿de acuerdo? Entonces, ojo aquí con lo que voy a definir, ¿no? Porque aquí dirán, bueno, ¿y esto por qué? ¿O cómo funciona exactamente? Bueno, por ejemplo, yo tengo un calor, ujú, que es el que yo tengo que precisamente generar en mi caldera, o el que se genera de mi caldera, ajá, cuando yo evaporo 15.65 kilogramos por hora, pero en este caso es bien importante lo que les decía, a 100 grados Celsius y a una atmósfera. Cuando yo estoy a 100 grados Celsius, yo aquí tengo mis propiedades. A 100 grados Celsius, la entalpía del líquido son 419.1 kJ por kilogramo y en este caso HB son 2675.6. Yo sé que si resto esto, pues obviamente es el calor latente, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esto, porque precisamente esto es lo que yo tengo que leer, ¿no? ¿Por qué tengo que leer esto? Porque me están diciendo que estoy a 100 grados Celsius. Ajá. Si me hubieran dicho que estaba, en este caso, bueno, si me lo dicen, a una atmósfera, pues obviamente también podría entrar por la parte de la presión. Entonces, HB y HL la estoy leyendo aquí porque justamente es la definición del caballo caldera. Yo estoy alimentando líquido saturado, es decir, a 100 grados Celsius, y lo estoy convirtiendo en vapor. ¿Qué cantidad de vapor estoy generando? 15.65. Entonces, eso es la equivalencia a un caballo caldera. Cuando yo, en este caso, genero o evaporo 15.65 kilogramos por hora de agua, ajá, yo voy a generar esta cantidad de energía, que son 35.314 kilojoules por hora. Si esto lo cambio, pues obviamente aquí me van a dar que son 8.434.65 kilocaloría por hora. Aquí si se fijan, tengo una conversión. Normalmente esto es 4.184, pero como estoy agarrando las tablas del ASME y precisamente ahí vienen las conversiones, estoy tomando este factor de conversión. Entonces, ojo con esta definición de caballo caldera. Un caballo caldera es cuando nosotros evaporamos 15.65 kilogramos por hora de agua o cuando generamos 8.434.65 kilocalorías por hora. Obviamente estas son atmósferas, algo estándar, ¿de acuerdo? Pero también un caballo caldera se puede fijar
en términos de la superficie de calefacción, que puede ser ya sea 10 pies cuadrados o 0.93 metros cuadrados. Como tal, estas definiciones, les digo, ya son viejas, pero siempre se utilizan como una introducción para lo que es la parte del diseño o el entendimiento o el estudio de lo que son los generadores de vapor. Ahora, vamos a ver el remate, ¿no? Lo que es el caballo de caldera, para que podamos entender por qué esto voy a ocupar en la siguiente. ¿Qué es un caballo de caldera? Bueno, pues un caballo de caldera puede ser 15.65 kilogramos por hora de agua. Es decir, cuando yo evaporo esta cantidad de agua o cuando estoy generando esta cantidad de vapor, tengo un caballo de caldera. O por cada caballo de caldera, pues tengo esta parte de acá. Por cada caballo de caldera, también voy a generar 8.434.65 kilocalorías por hora. O simplemente puedo tener esta superficie de calefacción. Esto es lo mismo, nada más que este calor pues está en kilojoule, pero exactamente lo mismo. Es cuestión de aprenderse esta de acá y transformarla, ¿no? O finalmente en el sistema inglés, que son 34.5 libras por hora, en este caso de agua, de vapor, pero también serían 33.450 BTUs por hora, ajá, o en superficie de calefacción serían 10 pies cuadrados. Esto es lo que equivale a un caballo caldera. Bien, entonces lo primero se refiere a producción de vapor, lo segundo se refiere al calor transmitido en la caldera y la tercera se refiere a la superficie de calefacción. Entonces, en función de un caballo de caldera, lo que a mí me importa es ver qué tanto estoy produciendo en precisamente mi caldera. Es una medida precisamente para ver cuánto produzco. Entonces, en función de eso, yo voy a poder, en este caso, establecer precisamente mi rendimiento de mi caldera, ajá, cuánta masa de vapor estoy produciendo como tal, cuál es la superficie de calefacción que necesito, en fin. Pero esto es meramente teórico. Entonces, repito una vez más. Un caballo caldera es cuando yo genero 15.65 kilogramos por hora de vapor o evaporo esa cantidad de agua, pero como es a una atmósfera y a 100 grados Celsius, se genera esta cantidad de energía, 8.434.65 kilocalorías por hora, o es una superficie de calefacción. La superficie de calefacción es donde está toda la transferencia de energía, que equivale a 0.93 metros cuadrados. Todo lo de aquí abajo son conversiones, ¿de acuerdo? 15.65 por 2.2 aproximadamente son 34.5. 8.434 por 4.96 más o menos son 33.450. Simplemente era lo que yo comentaba. Esto son conversiones. Pero si nos aprendemos la definición, yo puedo llegar a las otras expresiones fácilmente. Bueno, entonces, ojo con esta definición. Voy a ocupar lo que es un caballo caldera y finalmente después ya aplicaré en problemas. Nos vemos en la siguiente.